Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Agradecemos su presencia y a nombre de la Comunidad Climática Mexicana reciban la más cordial bienvenida al quinto seminario de la serie Mayo, Mes del Financiamiento Climático, el cual es impulsado por la NAE, ICM y WRI México. El seminario de hoy se titula Financiamiento para proyectos de electromovilidad en el transporte público. En esta sesión tenemos el gusto de contar con la colaboración de WRI México, organización que forma parte de la Comunidad Climática Mexicana, en alianza con la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, AMAM, y con la participación de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la Dirección General del Metrobús de la Ciudad de México y el Programa de Transporte de Clean Energy Works. La siguiente, por favor. El objetivo de estos seminarios es compartir información útil, experiencias locales y lecciones aprendidas sobre las opciones de financiamiento climático disponibles para los gobiernos subnacionales. En caso de estar interesadas en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar las grabaciones que en los próximos días estarán disponibles en la página comunidadclimaticaMexicana.mx. En el chat podrán encontrar el enlace que menciono. La siguiente, por favor. La comunidad es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, o ANAE, la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales México, WRI por sus siglas en inglés. El objetivo de esta comunidad es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria de 1.5 grados centígrados de calentamiento global. Y esto mediante la consolidación de una comunidad que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. En la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios de acción a partir de escuchar y conocer las necesidades y preocupaciones de los gobiernos locales. En este sentido, este seminario en particular está orientado a fortalecer principalmente 2 ejes, el de financiamiento y el eje de desarrollo urbano y movilidad. Estoy segura de que esta conversación será muy enriquecedora para todas y todos. Y como les comentaba anteriormente, en esta sesión contamos con la participación de Susana Morales Pinilla, subsecretaria de Política de Movilidad de Bogotá, Margarita Parra, directora del Programa de Transporte de Clean Energy Works, Roberto Capuano, director general del Metrobús de la Ciudad de México, Fernando Páez, director adjunto de Fundación WRI Colombia, y Angélica Mazorra, gerente técnica de WRI México. Muchas gracias por estar el día de hoy con nuestras participantes y nuestros participantes. Mi nombre es Andrea Zafra, gerente de descarbonización para la Comunidad Climática Mexicana desde la Iniciativa Climática de México, y esta tarde tendré el honor de moderar esta sesión. Y bueno, antes de comenzar me gustaría explicarles brevemente la agenda de la sesión. Vamos a comenzar con un marco conceptual de la electromovilidad por parte de Angélica Mazorra. Continuaremos con la presentación de los casos de éxito con las participaciones de Margarita, Roberto y Susana. Después de las intervenciones de nuestros panelistas, tendremos un espacio para escuchar y responder las preguntas de nuestro público. Esta sesión será moderada por Fernando Páez, quien al finalizar también nos compartirá algunas reflexiones y conclusiones sobre el tema. Y bueno, para poder hacer las preguntas, conforme vayan avanzando las presentaciones, pueden usar el icono de la barra inferior que se denomina QIA para poder hacernos llegar las preguntas, y al final de las presentaciones las retomaremos para nuestros panelistas. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a Angélica para que nos comparta el marco conceptual
de la electromovilidad. Adelante, Angélica, te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para hablar acerca del marco conceptual de la electromovilidad, me gustaría tratar algunas estadísticas. Siguiente, por favor. Algunas estadísticas interesantes que yo pienso que todos la debemos tener en la cabeza, pero 8.7 millones de personas a nivel global mueren como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica. Es decir, 1 de cada 5 muertes en el año es causada por esta contaminación. ¿Y qué es lo que más genera esta contaminación? Por ejemplo, el sector transporte consume más de la mitad de la demanda mundial de petróleo. Para lograr las metas de mitigación de emisiones y evitar el aumento de 1.5 grados centígrados a nivel global al 2050, el transporte debe reducir al menos el 15% de su uso de energía. Y entonces, en este momento nos preguntamos, ¿el futuro del transporte es eléctrico? Para responder esta pregunta, pues debemos tener en mente algunos temas básicos. Primero, ¿qué es la electromovilidad? No sobra decir que la electromovilidad o movilidad eléctrica se refiere a los sistemas de transporte que incorporan vehículos cuya principal fuente de propulsión es eléctrica. Sin embargo, debemos tener muy claro que esta es una más de las alternativas tecnológicas que busca reducir las emisiones contaminantes del sector transporte. Ha cobrado fuerza, lo sabemos, en los autobuses, en los sistemas de transporte, pero es una alternativa. Tenemos aún más por avanzar. ¿Cuáles son los componentes principales de la electromovilidad? Tenemos 3, los vehículos, las baterías y la infraestructura de carga. Los 3 componentes se deben analizar desde la parte técnica, operativa y financiera. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta consideraciones importantes que a veces lo sabemos o tenemos una idea, pero debemos recordar. Los buses eléctricos difieren tecnológica y operativamente de los buses de combustión interna. Por esto es un error exigir a una tecnología replicar las características de otra tecnología. Es importante tener en cuenta que no se trata de escoger el mejor vehículo, se trata de diseñar el sistema en función de las necesidades del servicio y las características de la tecnología. Otro punto importante es ver qué beneficios nos trae la incorporación de flotas eléctricas, por ejemplo, a nuestro sistema. Tenemos entre ellos beneficios ambientales en términos de la reducción de las emisiones de los contaminantes atmosféricos, mejoras en la calidad del aire y en la salud de la población expuesta y mitigación del cambio climático regional y global. Esto básicamente también nos conlleva beneficios de salud en la medida en que ofrecen menores riesgos a la salud de los usuarios porque tienen cero emisiones, menos ruido y menos calor en las unidades, adicional a que son buses más seguros porque tienen atributos tecnológicos modernos y control de velocidad. También tenemos beneficios financieros. Adelante, por favor. Y entre los beneficios financieros, en este momento tenemos costos iniciales que se están reduciendo. Es importante tener en cuenta que el precio de los buses eléctricos está relacionado altamente en gran porcentaje con la batería, con el costo de la batería, y actualmente estos costos de las baterías han ido reduciéndose año tras año. Los buses eléctricos tienen mayor eficiencia que los motores convencionales. Son más accesibles para operar por el uso de electricidad como combustible y hay menos componentes y partes de repuesto. Por lo tanto, los costos de operación son menores y los costos de mantenimiento son menores. Es importante recordar que nos van a hablar más adelante sobre el tema, pero el costo total de propiedad de los vehículos eléctricos en un tiempo, por ejemplo, de 15 años de análisis en varios ejercicios que se han realizado, nos da que tienen un costo menor, hasta puede ser 5 o 15% de los vehículos de combustión interna. Siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos para cambiar la flota? ¿Cuáles son como estas barreras o estos temas que hemos venido estudiando? Los activos, que como les decía, pues en un principio fueron mucho más costosos, pero ahora están disminuyendo su precio más que todo por el costo de las baterías. La resistencia al cambio de los diferentes actores y el estado actual de la tecnología, que como sabemos va mejorando día con día, se actualiza un momento rápidamente. Estos 3 primeros puntos hemos tenido mayor avance en los últimos años. Los 2 siguientes que tenemos, hemos tenido un menor avance, pero cada vez vamos mejor.
Se trata de los modelos de contratación, estos modelos de negocio que vemos en nuestras proyecciones financieras y las políticas públicas en los diferentes países o regiones. Aunque aquí, pues decimos, sí, tenemos menor avance, sin embargo, en la región, pues ya lo hemos logrado, ¿no? Siguiente, por favor. Vemos modelos muy interesantes, como el que nos van a mostrar de Bogotá, o vemos cómo está funcionando Ciudad de México, y aquí en ese mapita podemos ver las estadísticas de cómo hemos ido avanzando en la región. No solamente hablando en temas de buses de baterías, por ejemplo, sino también en términos de trolebuses, aquí en Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, vemos que estamos avanzando. Y un punto importante de todo este avance son los modelos de negocio, como les decía, tener opciones de modelo de negocio. Vemos aquí, por ejemplo, que la idea es tener muy claros cuáles son los actores y dónde intervienen en cada uno de los pasos que tenemos en el modelo. Por ejemplo, en provisión de flota, operación y mantenimiento, suministro de energía, estaciones de carga. Tener claro en toda nuestra ecuación cómo es que los diferentes actores que hacen parte del sistema asumen riesgos, asumen responsabilidades y cómo esto se articula de la mejor forma. Esto no es algo que pueda ser una receta que se copie de ciudad a ciudad y definitivamente nuestros panelistas que tienen gran experiencias en sus ciudades o internacionalmente nos van a hablar un poco más acerca del tema para entender la importancia que tienen los modelos de negocio en la región. Con esto, pues me gustaría despedirme sin antes decirles que, por favor, siempre como tener el foco en infraestructura, en operación y financiamiento, pues que es nuestro tema actualmente de los sistemas, más allá de fijarse solamente en la tecnología del vehículo, siempre pensar en los sistemas. Muchas gracias y ya te regreso la palabra. Muchísimas gracias, Angélica, por enfatizar estos puntos de las nuevas tecnologías de electromovilidad y cómo verlo en la perspectiva más amplia y no solo como una tecnología, sino como un sistema. A continuación le cedo la palabra a Fernando Páez para que pueda presentar los casos de electromovilidad y él moderará este espacio. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Andrea. Pues es muy, muy grato saludar a nuestros panelistas. Fueron además muy condescendientes en aceptar esta participación en este espacio y seguramente con la experiencia que también va a ser muy útil con el propósito que tenemos, entender uno de los temas que mencionaba ahora Angélica, y es el financiamiento de la electromovilidad, considerando especialmente los elementos que mencionaba Angélica. Ahora no se trata solamente de pensar en el financiamiento del vehículo, sino cómo hacer para que haya una operación óptima, y eso implica otros elementos de financiamiento que hay que considerar. En este caso, pues nos va a acompañar Margarita Parra, directora del programa de transporte de Clean Energy Works, Roberto Capano, director de Metrobús, y Susana Morales Pinilla, secretaria de Política de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Interesante esa experiencia. Yo diría, Margarita ha venido mirando el tema, yo diría que de manera más global, y creo que eso nos puede dar un panorama muy interesante de qué está pasando globalmente en materia de financiamiento de la electromovilidad, y aterrizar luego en dos casos de dos ciudades que para la región son muy importantes. La Ciudad de México, que ya nos contará Roberto, va avanzando en este interés de incluir la electromovilidad en el sistema de transporte público, y Bogotá, que se ha vuelto con el avance que tiene un referente importante en este cambio, y donde pues se han generado aprendizajes muy, muy claves en la materia de financiamiento para poder hacer este cambio en la flota vehicular de los sistemas de transporte público. Sabemos que la electromovilidad va mucho más allá, pero los elementos esenciales de infraestructura, de operación del suministro y el vehículo, las baterías, como mencionaba Angélica, pues hacen parte de todo esto, y seguramente con estas reflexiones vamos a tener mensajes muy importantes al respecto. Sin más, quisiera entonces dar la palabra a Margarita para que nos dé ese contexto de lo que está pasando en el financiamiento de la electromovilidad a nivel global, y pues ya oiremos los casos más puntuales en dos ciudades muy importantes de la región. Margarita, muchas gracias y la palabra es tuya. Muchas gracias, muy complacida de ser invitada a este evento. Soy colombiana, pero tengo corazón mexicano y he trabajado muchos años, inclusive conozco la iniciativa climática de México antes de que naciera. Entonces ya pueden ver, llevo muchos años trabajando con el doctor
Ahora se me olvidó el nombre, qué mala Adrián. soy. Adrián Fernández, sí. Y Fernando también, llevamos muchísimo tiempo trabajando. Entonces, muy complacida de estar aquí con ustedes y contarles un poco esa experiencia. Voy a hacerlo global, pero también con un foco en la región, porque creo que los ejemplos de la región son más importantes. Les voy a contar un poquitico antes de mi organización, en la que he venido trabajando ya hace casi 4 años, puedes pasar, porque el nombre en inglés, Clean Energy Works, de pronto pues no les ha sonado y no han tenido la oportunidad de conocernos. Somos una ONG registrada en Estados Unidos y realmente nuestra misión, fuimos creados justo después de París, del Tratado de París, y me gustó la introducción que hizo Andrea, porque realmente nosotros pensamos que tenemos que acelerar las inversiones en las energías de cero emisiones porque tenemos que cumplir los compromisos de París y ir más allá. Y necesitamos que esos beneficios lleguen a todos y hagan la economía verde para todos, en todas las regiones. Y eso es muy importante, sobre todo en América Latina, donde necesitamos realmente integrar el desarrollo económico y también el desarrollo sustentable. Sí. Trabajamos en alianza y quiero decir que uno de mis principales aliados es el World Resources Institute. Trabajamos con ellos en todas las regiones en Estados Unidos. Yo trabajo muy cerca al WRI en una iniciativa de buses eléctricos escolares junto a una alianza de buses eléctricos escolares. No sé si escucharon las noticias el viernes. Justamente se hizo el lanzamiento del programa más grande de fondeo de buses eléctricos escolares en Estados Unidos, yo creo que en el mundo. Son 2.5 billones de dólares solamente para financiar buses eléctricos. 2.5 billones. Es claro, Estados Unidos tiene todo ese dinero dentro de su presupuesto, o sea, no lo podemos copiar en el resto de América Latina, pero es una inspiración de priorizar ese desarrollo tecnológico y esa transferencia tecnológica. Entonces, estamos ayudando a implementar ese programa que se está dando en forma de rebates y subvenciones. Sigue. En América Latina hemos trabajado con el World Resources Institute en varios proyectos, pero uno muy importante que es en Colombia. Desde el 2019 estuvimos dando asistencia técnica a Transmilenio fuimos una de las muchas organizaciones que apoyó a Transmilenio en su esfuerzo de electrificar su flota, y después trabajamos junto con el Ministerio de Transporte apoyando a ciudades menores para hacer su planeación de flota eléctrica también, con el patrocinio de UK Pact. Entonces me encanta porque es quien está también apoyando este seminario, ¿no? Y la Comunidad Climática de México. Dale. Y estamos trabajando también junto a la red Zebra, donde también el WRI hace parte. Yo sé también que Ciudad de México ha sido uno de los miembros de Zebra, digamos que más ha avanzado, que es una red que trabaja con el C40 y el ICCT. Y ahora estamos en otra red más grande, ahí es donde nos vamos a ir de América Latina al resto del mundo, que se llama TUMI IBAS Mission. Y con ellos estamos trabajando en Indonesia, en Vietnam, en Sudáfrica, Uganda y Kenia, para poder replicar lo que en América Latina, porque ustedes saben, nosotros somos un referente, o sea, lo que ha hecho Bogotá, lo que está haciendo Ciudad de México, lo que hizo Santiago, lo que hizo San José dos Campos, Sao Paulo, son ejemplos para el resto del mundo. Entonces, a través de estas iniciativas es que estamos haciendo digamos, el acompañamiento y aprender de las lecciones, compartir las lecciones aprendidas. Dale, ahora sí en el tema, financiamiento, por lo que me invitaron. Como decía Angélica, el financiamiento es una parte de todas las consideraciones que hay que hacer cuando se quiere comprar buses eléctricos. Es una planeación que empieza con la planeación técnica. No voy a repetir lo que digo Angélica, porque eso lo hemos trabajado en el trabajo que hemos acompañando a ciudades, que hay que realmente investigar y modelar y hacer todo el análisis técnico de cuáles son las rutas más óptimas, cómo se reponen las flotas más antiguas, cómo se planea la infraestructura de recarga. Hay que hacer la planeación financiera luego basado en esos resultados de la planeación técnica, no antes, porque obviamente hay que saber realmente cuáles son todos los costos de esa transición. Y este cuadrito de aquí al lado que lo puse me pareció interesante para mostrar que hay costos que los vemos, el bus, el cargador, pero hay otros costos que no los vemos, y los que están trabajando en eso lo saben, según Roberto y Susana van a contar cómo hay que hacer esa planeación integrada de todos los componentes. Entonces hay que tener todos los costos totales. Hay en cada ciudad, en cada región, establecer cuáles son los fondos existentes y el financiamiento existente y los nuevos modelos de negocios que pueden aplicarse. Hay unos inversionistas, no sé si vieron las buenas noticias, yo les voy a contar aquí en la COP26, ese lanzamiento de los inversionistas que tenían ese dinero para ser invertido en América Latina para buses eléctricos, y tenemos que traer ese dinero a la región, ya vamos a hablar de eso. Y también no se nos olvide que también tiene que haber fuentes no variables y alternativas. Me estoy refiriendo no solamente al cobro por la tarifa, porque sabemos que nuestros sistemas pues no recuperan todos los costos, hay diferencia entre tarifa usuario y tarifa técnica,
y hay, sobre todo en Colombia, tenemos un COMPEX que es una legislación en política nacional que nos anima a poder establecer fuentes alternativas como cobros por congestión, otro tipo de cobros de estacionamiento que ayuden a financiar el sistema y que ayuden a financiar también la transferencia tecnológica. Y paralelamente hay que hacer una planeación institucional. Y esto es súper importante para la parte financiera, porque los actores financieros realmente necesitan esa estabilidad, esa formalidad del sistema institucional, contratos y concesiones transparentes, recaudo unificado, tarifa también unificado y fiducias en la existencia de organismos que controlen esto. Es decir, esta institucionalidad es muy importante, entonces tiene que realizarse en paralelo. Si quiero que recuerden algo de hoy, yo creo que esta es la slide que hay que recordar. Pasen. Alguien preguntó en el chat cuáles son los costos. Yo traje esta grafiquita porque ya había averiguado, ya había pensado, adivinado que iban a hacer esa pregunta. Y justamente les quiero mostrar cómo los costos que nos mencionó Angélica, totales de propiedad, que son los costos tanto capitales como de operación a lo largo de la vida útil de un bus, en este caso 15 años estamos tomando, donde hay una reposición de la batería. Esos costos de propiedad son realmente mejores para los buses eléctricos en este caso, en general, no siempre se puede generalizar porque hay diferencias, pero en general hay ahorros del 10 al 15%, en este caso es un ahorro de 11%. Este análisis es con buses pequeños de 8 metros. Eso puede cambiar para los buses más grandes, este ejemplo es con los buses pequeños. Y ese ahorro del costo total de propiedad se debe a que aunque el costo de capital, que es el azulito, es más grande, 2.5 veces más que un bus diésel, los costos de operación y mantenimiento y de combustible son muchísimo más bajos. Y ahí es donde se ve realmente que esto es una proposición muy buena para las ciudades, porque necesitamos ver qué mecanismos nos ayudan a bajar el CAPEX, este costo capital, y podemos entonces beneficiarnos de estos ahorros operacionales. Eso es muy importante. Y el azulito claro son los costos de financiamiento. Esto también es importante, el costo de capital. ¿Cuánto cuesta? Si no tenemos subvenciones, grants o rebates, si no somos tan suertudos de estar en Estados Unidos para recibir todo ese dinero que ellos van a dar, si no tenemos todo ese dinero en nuestros gobiernos, obviamente, si no hay tanto fondeo, tenemos que irnos al financiamiento. Y el financiamiento tiene un costo de capital. Ese costo de capital, que es el azul clarito, puede disminuir. Y una de las lecciones que hemos aprendido, que las tengo en el lado derecho, es que la mejor combinación, las condiciones óptimas que hemos encontrado es cuando hay fondos públicos, que existen en América Latina, no son tan generosos como en Estados Unidos, pero existen, cuando hay financiamiento de deudores con menor riesgo. Y voy a hablar un poco más de quiénes son esos deudores de menor riesgo. Y también hemos visto que esto ha funcionado muy bien cuando encontramos múltiples inversionistas, es el caso, por ejemplo, de Santiago y de Bogotá, donde se abrieron licitaciones para que inversionistas pudieran participar y donde empresas de energía pudieran también ser parte de esto porque ellas tienen mucho a beneficiarse y pueden distribuir parte de ese CAPEX en OPEX, sobre todo la parte de la infraestructura de recarga. Sigamos. ¿Cuáles son esos fondos? Ahora sí, dejando el tema de Estados Unidos aparte. Hay dineros de fondos, sobre todo a nivel nacional en algunos países. Por ejemplo, en Colombia tenemos que parte del Plan Nacional de Desarrollo de los 4 años pasados, ya vamos a tener un cambio de gobierno, se estableció que había un dinero para las ciudades y su sistema de transporte. Era solamente las ciudades se podían encargar de cómo se podía invertir ese dinero. Entonces muchas ciudades lo invirtieron en mejoramiento de vías, en mejoramiento de las estaciones, en el mejoramiento del sistema como tal, pero se permitía también el cambio tecnológico. Y tenemos algunas ciudades que están usando ese dinero nacional, una de ellas Neiva, que nosotros tuvimos el placer y el honor de apoyarlos con WRI, y ellos están queriendo usar ese dinero nacional para esa compra de buses eléctricos. De pronto no todos los países tienen esos recursos nacionales, no sé, México todavía no he tenido el placer de trabajar allá, pero de pronto pueden haber algunos recursos estatales o algunos recursos locales, por ejemplo en el caso de Medellín, que tiene una flota pequeña de 64 buses eléctricos que fueron comprados con un dinero local. Entonces también a veces existen dineros tanto de la alcaldía como a nivel nacional.
También existen los fondos verdes globales y que son muy difíciles de acceder, pero existen y no tenemos que dejarlos de lado porque pueden ser factibles para determinadas circunstancias. Y acá es importante que, pues un anuncio que quiero hacer, que el PENUMA, basado en Panamá, tiene un programa que se llama MOVE, Movilidad Eléctrica para América Latina, y ellos están ayudando a que estos proyectos sean visibles y se pueda hacer esa interacción con estos fondos globales de clima. Sí. Otros fondos que también pueden ser usados, pero que son indirectos y alternativos, tenemos fondos directos como incentivos. En Colombia, y pues la experiencia que tengo que mostrarles es sobre todo en Colombia, tenemos la estrategia de movilidad eléctrica, que determinó que se hicieran algunos incentivos fiscales para atraer esa inversión. Esa estrategia logró reducción de IVA, que es el impuesto de venta, también al impuesto de renta, reducción de aranceles de importación, y eso realmente ayudó y motivó a las inversiones en esta movilidad eléctrica. También se propuso o existe la reducción del costo de registro de los vehículos eléctricos, el acceso sin tener que pagar peajes a ciertos vehículos eléctricos. Todas estas políticas no son fondos que te dan directo el dinero, pero que realmente cuando los metes en la ecuación ayudan mucho a que esto cierre, como les gusta decir a las personas financieras. Y en algunos casos, por ejemplo, como en el caso de Montevideo, como hicieron la compra de sus buses eléctricos en Montevideo, fue por una redirección de subsidios que iban a la gasolina o al diésel y se fueron para los eléctricos. Entonces existen formas indirectas. Y hay fuentes adicionales y alternativas, por ejemplo, para pagar esta transición, como reformas al parqueo. Y acá tengo el ejemplo de San José dos Campos, que supe también hace poquito que compraron 12 buses con una reforma del costo de estacionamiento. Es un caso de éxito genial en la región. No están todavía en funcionamiento, pero es un ejemplo donde se puede lograr usar esas fuentes alternativas para los sistemas de transporte, también cargos por congestión o cargos por contaminación. Dale. Financiamiento es la siguiente. Bueno, financiamiento. Cuando se han extinguido todas las fuentes de fondos, tanto directas como indirectas, obviamente pues nos toca la alternativa de financiamiento. Financiamiento, en otras palabras, es deuda. Hay varios tipos de financiamiento, tanto a entidades públicas como a entidades privadas. Hay diferentes tipos de instituciones financieras, desde las mundiales que todas las conocemos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son pues, organismos multilaterales que tienen entre sus agendas este tipo de proyectos, y bancos de desarrollo nacional, que en Colombia han sido claves, y bancos comerciales que también trabajan en esto. Claro, todos tienen diferentes costos de capital y todos tienen diferentes requerimientos. Pero les iba a contar en Colombia, por ejemplo, este programa que está siendo lanzado es una integración entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Bancoldes. Bancoldes es uno de nuestros bancos de desarrollo nacional en Colombia, que es sobre todo dirigido al pequeño empresario. Este programa que se lanzó, pues está autorizado, todavía no está en la página, lo estoy buscando para mostrarles la página, pero no, apareció, fue todavía la noticia. Son 50 millones de dólares que se quieren hacer para que tanto ciudades como privados se presenten para poder adquirir flota. Estos programas pueden existir en diferentes países. Yo sé que el BID ha trabajado haciendo estudios de factibilidad y apoyando este tipo de proyectos en varios países. En Perú también están unidos con otro banco de desarrollo local para poder ofrecer, COFIDE creo que es el banco que también está ofreciendo esto. Entonces, no solamente en el caso de Colombia. Y otra última cosa, a veces estos financiamientos funcionan con tasas compensadas, es decir, que se le reduce unos puntos porcentuales al financiamiento, lo que ayuda mucho para cerrar estos negocios. Entonces, en México o en los países donde nos estén escuchando, lo importante es ver qué tipo de entidades financieras hay y cuáles son los costos de capital para estos proyectos. La siguiente. Hay varios modelos de negocios, como dijo Angélica, y creo que me va a pasar yo, pero bueno, como dijo Angélica, los modelos de negocios son la forma en que se arreglan los diferentes actores financieros para disminuir el riesgo y para aumentar las inversiones. Hemos visto que, y vamos a verlo en la siguiente tablita, que hubo unos modelos de negocios más exitosos que otros, pero la idea es que entre más actores hay, pues hay más competencia, eso lo sabemos por básica de economía, y el caso que ha funcionado mejor es cuando hay una competencia abierta y inversionistas han llegado como VG Mobility, Ashmore, NLX, Vemo, en el caso de Ciudad de México. Estos son negocios que están más visibles. También hay otros modelos de negocios un poquitico más complicados, como es la separación de activo, leasing de baterías con fabricantes. Hay un caso de BYD en Sao Paulo con 15 buses.
Está el modelo Energy as a Service, que lo estaba desarrollando la EPM, que es la empresa Empresas Públicas de Medellín, que es la empresa Energía de Medellín. No se pudo llevar a cabo, pero era cómo lograr vender en un paquete la batería y la energía. Y hay otro modelo que lo trabajamos nosotros en Clean Energy Works y también en Estados Unidos, que se llama Pay As You Save for Clean Transport, y estamos trabajando con DTE, que es la empresa de energía de Detroit, para que la agencia de tránsito de Detroit pueda también acceder a la batería y a la energía para reducir los costos totales. Solamente tiene que pagar un remanente, que es el chasis y los otros componentes, entonces le queda más fácil. Los modelos de negocios lo que quieren obviamente es disminuir las barreras para que logremos más escala, pero necesitamos ciertas condiciones. Dale. Bueno, antes de eso, los inversionistas, pásale, estos son los que se comprometieron a dar el billón de dólares, pero bueno, pásalo, que ya los mencioné, en el X, vemos, pero acá les quería mostrar cuáles son los modelos que han sido usados en Latinoamérica, y qué bueno que tenemos aquí a la Ciudad de México y a Bogotá para que les cuenten qué hicieron, porque acá están los diferentes tipos de modelos, desde inversión pública, como lo mencioné en Medellín, modelo de préstamo privados. En Medellín existe un operador que compró 4 bucecitos con un préstamo de Bancolombia y Findeter, que son 2 instituciones financieras en Colombia, y ellos son una empresa privada. En Montevideo también el préstamo fue a privados, usando los incentivos que les comenté. Pero también está el modelo de leasing, que es el que también tuvo muchísima, digamos, acogida inicialmente. Fue el que se utilizó en Santiago, que es un leasing directo desde la empresa inversionista a la ciudad y otorgada a los operadores, como en el caso de Ciudad de México, también fue en Santiago y en Cali. Y el modelo de separación de operación y propiedad, que es el modelo que usó Bogotá y Santiago en sus licitaciones, que seguramente Susana nos va a contar más. Y lo importante para notar es que ese modelo realmente es el que ha logrado mayor escala. Si cuentan aquí, hay casi 2.500 buses, y los otros modelos no alcanzan tanta escala, porque aquí llegan los inversionistas y se puede ver que hay más oportunidad. Pero claro, se necesitan ciertos requisitos institucionales que les mencioné inicialmente para que este modelo funcione. Y el último modelo que les comentaba de separación de las baterías, el Energy as a Service o Battery Leasing, por ahora solo tenemos un caso en la región, que es el de San Pablo, con 15 buses de un operador que se llama Transwolf, y quien hizo el Battery as a Service es BYD. Siguiente, creo que me pasé. Pero les quería dejar las conclusiones. Consideraciones para implementar estos modelos nuevos: tenemos que asegurar que digamos, los esquemas institucionales que se requieren por estas instituciones financieras, como concesiones de servicio a un término definido como 15 años, contratos garantizados con operadores, fiducias formales para el recaudo unificado, gestión de la demanda para asegurar la prioridad del transporte público formal y la existencia de fuentes no variables o alternativas. Y esto lo hemos recogido en la experiencia de trabajo de todo este tiempo, no solo en Colombia, sino a nivel de la región. Es lo que más escucho que las instituciones financieras requieren. Y el siguiente: se requiere, para poder cumplir con esos requisitos, realmente trabajar conjuntamente entre todos los actores. Y como decía Angélica, cada ciudad tiene sus diferentes soluciones, pero lo más importante es que exista una coordinación entre todos esos actores, nivel nacional, nivel ciudad, los bancos y las instituciones financieras de esa ciudad y país, los operadores privados, que son muy importantes en esto, las empresas fabricantes, obviamente algunas ofrecen financiamiento como la BYD, y por último las empresas de energía, que han sido claves tanto en el X como Engie en Colombia, en México también. Engie en Ciudad de México obviamente fue muy clave. Son actores que tienen que ser traídos a la mesa desde el principio. Perdón que me pasé, pero espero haberles ofrecido un panorama de lo que nosotros creemos son las buenas prácticas y los modelos de negocios que existen en América Latina para traer buses eléctricos. Margarita, muchas gracias. Muy, muy interesante panorama acerca de cómo venimos desarrollando, aprendiendo sobre nuevas formas de financiar un cambio tan importante hacia los vehículos cero emisiones como un aporte a la reducción de emisiones desde las ciudades. En este sentido, vale la pena, digamos, ahora escuchar a Roberto. Roberto, como director de Metrobús y como miembro importante del equipo de gobierno de la Ciudad de México. En México se han venido haciendo cambios importantes, como la renovación del trolebús, y ahí hay un modelo de inversión, pero también ahora el interés que existe por parte de la ciudad de poder tener líneas de buses eléctricos en el sistema
Metrobús creo que es un proyecto importante y ahí también hay unos desarrollos y unos aprendizajes que vale la pena compartir. Roberto, muchas gracias y pues te escuchamos sobre estos temas que seguro nos van a seguir nutriendo esta conversación. Gracias, Fernando. Muchas gracias también, Margarita, a WRI y a todos los que están acá. Gracias por haberme invitado y darme esta oportunidad de compartir un poco la experiencia que tenemos con la movilidad eléctrica. Voy a compartir una presentación. Espero que tengamos oportunidad de dialogar y de que pueda responder y también enriquecer mi perspectiva con las preguntas de los participantes. Lo que les quiero mostrar es el avance que tenemos con la electrificación de la primera línea de transporte masivo en México, de la línea 3 de Metrobús. Particularmente hablar sobre el financiamiento, cómo lo hemos estado estructurando, porque como bien ya nos dijeron, el autobús es solamente una parte de lo que se requiere en un proyecto de electromovilidad. Primero, sobre Metrobús, para los que no conozcan, Metrobús es el sistema BRT de la Ciudad de México. Tenemos 7 líneas en operación que aparecen de este lado del mapa. Y tenemos de hecho una línea temporal que está operando por aquí abajo en Tláhuac para apoyar un incidente que hubo en el metro de la Ciudad de México. Entonces ahorita estamos operando estas 7 líneas más una emergente aquí en Tláhuac. La extensión de la red son 164 kilómetros, 281 estaciones y nuestra capacidad máxima es de 1.7 millones de pasajeros. Antes de la pandemia ese número estaba en 1.5 y ahorita hemos crecido el sistema, entonces estamos en 1.7. Permítanme, déjenme asegurarme que tengo mi reloj para que no se me pase el tiempo. Les platico de la electromovilidad entonces. ¿Cuál es nuestro plan? De manera muy esquemática. Esto ya pasó, las flechas ya pasaron. En el 2020 tuvimos nuestro primer hito, tuvimos nuestro primer autobús articulado eléctrico. En el 2021 empezamos a recibir autobuses eléctricos de 12 metros en la línea 4 de Metrobús. Y en el 2021 también empezamos la primera flota piloto de la ciudad. Entonces, lo que es, digamos, yo creo que será particularmente interesante la experiencia que les puedo compartir a aquellas personas que vengan de ciudades, que estén buscando maneras de entrar a la electromovilidad, porque eso es básicamente la historia de Metrobús. Lo que viene después del 2022 es lo que hemos estado trabajando y lo que les voy a presentar hoy. Empezando por la sustitución de toda la flota eléctrica de la línea 3. La línea 3 son autobuses articulados de entrada alta. Vamos a empezar la sustitución de la línea 4 de Metrobús y lo que buscamos, la meta, es que el modelo que logremos implementar en estos dos casos sea en el inicio de la electromovilidad ya como el nuevo estándar de Metrobús a partir de ahora, ¿no? Estos son los autobuses de la línea 3, son autobuses articulados, eléctricos, son muy grandotes, no hay muchos fabricantes que los ofrezcan, y entonces, bueno, pues simplemente para que vean de qué estoy hablando cuando hablo de electrificación de la línea 3 de Metrobús. La línea 3 inició operaciones hace 11 años, tiene 72 autobuses, de los cuales 60 queremos que sean eléctricos, 12 van a ser de diésel porque siguen teniendo una vida útil, pero la idea es que podamos, el modelo que estamos planeando debe de dejar todo listo para que la sustitución de las 72 unidades se dé con autobuses eléctricos. La línea tiene 20.4 kilómetros de extensión. De hecho, en esta administración la extendimos de Etiopía a Pueblo de Santa Cruz, Atoyac, que hace correspondencia con la línea 12 del metro. Tiene 38 estaciones, 5 diferentes rutas que la atienden, 250 kilómetros en general promedio que recorre cada autobús al día, 2 platos de encierro y en un día hábil movemos alrededor de 190,000 personas. Este número era sustancialmente, 20% mayor en prepandemia. En este momento estamos en 190,000 usuarios. Entonces, primero, un autobús operando. Era un autobús que era la punta de lanza de lo que nosotros habíamos ido a hacer una flota piloto de 10. El 26 de septiembre del 2020 llega este primer autobús. Primero, lo que motiva esto en gran medida es que
la jefa de gobierno hizo una promesa que una de las líneas de Metrobús iba a hacer cero emisiones para el 2024. Entonces, para lograr eso, fíjense cómo van cambiando los horizontes de tiempo. Este primer autobús nos tomó mucho tiempo traerlo, en parte porque había un arancel en México que logramos eliminar. Entonces yo participé directamente en esa petición que llegó hasta el escrito del presidente de la República para eliminar el arancel que se requiere para importar los autobuses eléctricos. La intención detrás de eliminar este arancel es que podamos empezar a trabajar con los fabricantes que hoy en día tienen mayor facilidad de proveernos una flota del tamaño que la requerimos, que están en China, y que se desarrolle la industria mexicana, ya sea con los jugadores nacionales o con jugadores chinos que lleguen a establecer operación en México, ¿no? Pues digo chinos porque son las empresas de China que han estado importando, pero podría ser inglesas, o sea, a lo que voy es que queremos fomentar la llegada de nuevas empresas si es que existe ese interés en el mercado, ¿no? Entonces la línea 3 cumple 10 años, iniciamos el proceso de sustitución y decidimos que esta iba a ser la línea que íbamos a buscar que fuera eléctrica. Son 10 autobuses de la flota piloto, entonces empezamos con 1, luego agregamos 9, y estos 9 autobuses los arrendamos, que es el modelo de separación de la flota. En gran medida lo hicimos porque lo aprendimos, lo vimos cuando tuvimos oportunidad de estar en Bogotá y en Santiago. No es, y ahorita les voy a platicar por qué, pero no es para todos. Este es un esquema caro. Estos 9 autobuses son muy, muy caros para nosotros y no cumplen la primera meta de la sustitución de los autobuses, y es que el costo de operar la flota eléctrica debe de ser igual o menor al costo de operar la flota de diésel. Esa fue la primera meta que nos establecimos, y entonces al utilizar el arrendamiento, esa primera meta no la estábamos cumpliendo ya de entrada, entonces pues, tuvimos que descartar el arrendamiento y fuimos a lo que les voy a platicar en un momento. Pero el arrendamiento nos dio la entrada y fue la manera en la que logramos echar a andar estos 9 autobuses que llevan operando de manera exitosa desde agosto del año pasado. Entonces, tenemos estos 9 autobuses operando. ¿Qué pudimos lograr? Bueno, primero empezamos a ver que algunos de nuestros supuestos estaban incorrectos. En el caso del consumo, el consumo era menor del que teníamos nosotros estimado en nuestros Exceles y en nuestros cálculos. Esto en gran medida también hay que considerar que en la Ciudad de México no se requiere aire acondicionado de ningún tipo porque tenemos un clima muy templado. Otro de los hallazgos es que sobreestimamos el tamaño de las baterías. Estas son baterías son baterías de 560 kWh. Pensábamos que íbamos a requerir más. Obviamente, al tener un rendimiento tanto mejor que el estimado, pues las baterías nos quedaron grandes. Pero está bien cometer errores a esa escala. Y confirmamos el elemento más importante, y es que los autobuses en efecto cuestan menos de operar que los autobuses de diésel, dadas las condiciones correctas. ¿Cuáles son esas condiciones? Aquí están en esta lámina. Entonces, para lograr que los autobuses costaran lo mismo que los de diésel, tuvimos que hacer un cambio en el modelo de negocios, porque como bien nos comentaron en las presentaciones de un inicio, este no es un cambio nada más de tecnología, sino es un cambio en el modelo. Los autobuses se ven igual por afuera, pero todo lo que está detrás es completamente diferente. Entonces, el financiamiento que nosotros tenemos en toda la flota de Metrobús es un financiamiento simple a 5 años. A 5 años no hay manera que cueste lo mismo un autobús eléctrico que un autobús de diésel. En nuestra estimación necesitamos 15 años. Entonces salimos a buscar financiamiento de 15 años que nunca antes se había dado para una flota de autobuses públicos, por lo menos en México. La concesión estaba a 10 años. La tuvimos que cambiar para que durara 15 años, para que se acoplara a los 15 años del modelo financiero. Tuvimos que encontrar la manera de diseñar, contratar la operación de la infraestructura de recarga. Esta es una capacidad nueva que no tenemos en Metrobús, que estamos contratando sí a través de un arrendamiento únicamente de la infraestructura de recarga, porque consideramos que no tenemos la capacidad de nosotros comprarla y diseñarla por nuestra cuenta y operarla, ¿no? Tuvimos que pactar con la empresa operadora un cambio sustancial al modelo de negocios, en el cual tuvimos que negociar que su utilidad se mantuviera a pesar de que los números cambiaban de manera importante.
Y las baterías, esta pregunta es bien importante considerar que si bien el costo es mucho menor de operar, el componente de las baterías hay que considerarlo con cuidado en el modelo financiero que trabaja. Entonces, la pregunta que tenemos que contestar es cómo crear un modelo de negocios que sea aceptable para la empresa operadora. Entonces, la empresa operadora, que se adapte al modelo de negocios, porque necesitas un nuevo modelo de negocios, que mitigue los riesgos percibidos por el banco, porque los bancos si no prestan, pues no hay quien compre los autobuses, y que cueste lo mismo o menos que la operación de autobuses con diésel. Ese fue el reto que teníamos, ¿no? Entonces, primero, lecciones aprendidas o digamos cosas que les puedo compartir que han sido importantes para nosotros. La credibilidad institucional con los bancos fue clave. Durante la pandemia trabajé incansablemente para proteger la credibilidad crediticia de Metrobús y esto fue algo que los bancos reconocieron en este momento. Entonces, logramos que nos dieran 3 propuestas de financiamiento a 15 años en condiciones bastante atractivas y eso pues no fue por accidente. Entonces, la credibilidad institucional que se tiene con los bancos es muy importante. Segundo, la negociación que tuvimos con la empresa operadora funcionó porque la hicimos a libro abierto. Y eso nos permitió que la negociación nos ayudáramos a entender qué es lo que uno necesitaba y el otro necesitaba ceder, ¿no? En los casos que fueran necesarios. Fue muy importante fomentar la competencia entre instituciones bancarias para lograr las mejores condiciones posibles del crédito. La competencia, me refiero que cuando nosotros hicimos la primera propuesta, pues parecía que era la única alternativa que teníamos. Conforme fueron llegando, la caída en el precio de las propuestas fue grandísima y digamos que nos convino mucho, ¿no? Y la otra es qué compras y qué arrendas, qué si necesitas financiamiento y qué no necesitas financiamiento. Entonces, esa decisión la necesitamos tomar para determinar, por ejemplo, que los autobuses sí los financiamos, pero la infraestructura de recarga le estamos contratando un arrendamiento. Entonces, ahorita nos encontramos a la mitad de un proceso de contratación que de hecho, yo les diría, si fueran 2 semanas, en 2 semanas podría platicarles más sobre lo que estamos contratando. Pero bueno, vamos a dar el fallo. De hecho, no es el 31 de mayo, es el 7 de junio. Está mal esta fecha. El 7 de junio vamos a dar el fallo de la infraestructura de recarga. Tenemos a 4 empresas operando, 2 que tienen operaciones en el país, 2 que están participando desde fuera, y esto es lo que estamos contratando. Y reconocer, por supuesto, que esto es algo que no estamos haciendo por nuestra cuenta. Es algo que estamos haciendo con un apoyo importante de expertos que nos permiten tomar decisiones más informadas, porque hay muchas decisiones que tomar en este proceso de contratación de cosas que nunca hemos contratado en Metrobús. Entonces, nunca habíamos comprado una flota de este tamaño de autobuses eléctricos, no habíamos nunca tenido que escoger tamaño de batería, nunca habíamos tenido que contratar infraestructura de recarga, donde tenemos que escoger qué tipo de cargadores se requieren, donde tenemos que negociar con la empresa de energía del país, donde tenemos jugadores nuevos que tampoco nunca han participado en Metrobús. Todas estas preguntas que surgen para la contratación del modelo, las hemos respondido en gran medida con aprendizaje nuestro, pero mucho de ellos con el apoyo de las empresas que aquí aparecen y otras. Entonces hay que reconocer esa inmensa ayuda que hemos recibido, ¿no? Entonces aquí es lo que propuse, no sin dar más detalles, recibimos 3 propuestas, estamos por cerrar con una tasa menor al 12%, de hecho está más cerca, de hecho debería decir menor al 11%, pero ahí vamos, y esto es lo que les puedo compartir en este momento con mucho gusto, y además justo a tiempo, con el tiempo que me otorgaron. Roberto, muchas gracias. Pues es muy interesante ver ya cómo en la realidad se empiezan a aterrizar este tipo de conceptos de modelos de negocio, de revisión del concesionamiento de la flota, de la intervención de nuevos actores que suman para hacer posible todo este proceso de transición. Y quisiera destacar
una cosa es el tema de obtener datos de experiencias o pruebas en el mismo sistema. Eso me parece muy interesante porque el hecho de tener los vehículos en prueba y entender cómo se comporta la operación y entender los costos reales sobre la operación, creo que brindan elementos para tomar las mejores decisiones. Entonces, muy, muy importante eso. Ya seguramente profundizaremos más en el tema. Y sin más, quisiera dar la palabra a Susana. Susana, muchas gracias por acompañarnos. Sin duda la experiencia de Bogotá es una experiencia clave hoy en día en el tema de transición hacia vehículos cero emisiones en los sistemas de transporte público y se ha vuelto pues realmente un referente porque combina también varios de los elementos que hemos venido comentando en las presentaciones de Margarita y de Roberto. Entonces pues quisiéramos escucharte para ver qué otros elementos seguimos capturando aquí de experiencias exitosas, pero también de cosas que seguramente hay que evitar que sucedan para hacer cada vez modelos mucho más óptimos. Muchas gracias, Susana, y bienvenida. Muchas gracias, Fernando. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo, perfecto. No me fallaban los audífonos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a este importante seminario a WRI. Desde la Secretaría Distrital de Movilidad queremos contarles en qué hemos avanzado, en qué estamos trabajando frente a los esquemas de financiación y gestión de proyectos de transporte público con cero y bajas emisiones. Sigue, porfa. La presentación la organicé en 3 bloques principalmente. Primero, contarles un poco qué estamos trabajando frente a la política pública de movilidad motorizada de cero y bajas emisiones, que es una política que está en este momento en formulación, muy alineada con el Plan de Ordenamiento Territorial y con el futuro Plan de Movilidad Sostenible y Segura que tenemos que sacar adelante este año. Un segundo bloque de movilidad eléctrica a hoy, que tenemos hoy en Transmilenio, que tenemos hoy frente a modelos de negocio y a fuentes de financiación. Y tercero, algunos retos y proyectos en materia de financiación y gestión de movilidad sostenible. Entonces, ¿qué estamos haciendo de política pública? Sigue, porfa. Si bien la política pública de movilidad motorizada de cero y bajas emisiones se encuentra en formulación, tiene una importancia estratégica para la ciudad y tiene un impacto en varios sectores del distrito, especialmente en ambiente. Esta política, primero que todo, está enfocada en aportar a solucionar un problema real, un problema de Bogotá que estamos enfrentando a diario. El sector transporte en nuestra ciudad es el principal emisor de gases de efecto invernadero, aporta el 48% del total de las emisiones de la ciudad, eso es una cifra muy alta. Y el 40% de las emisiones básicas en material particulado. Entonces, ¿qué busca nuestra política? Consolidar una movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente que sea accesible y que sea competitiva en la ciudad-región. Recuerden que nosotros en este momento en Bogotá ya no hablamos de la ciudad solita, sino estamos hablando de la ciudad-región, ya que estamos constituyendo esta región metropolitana y esperamos en el segundo semestre ya hablar de una agencia regional de movilidad, en donde vamos a incluir los 10 millones de habitantes que estamos viviendo en esta región metropolitana. Y segundo, da continuidad a los avances que se han logrado en materia de flota eléctrica en el transporte público, fortaleciendo logros obtenidos. Por ejemplo, nuestros 1.485 buses eléctricos, que buscamos tener 6.500 vehículos de cero y bajas emisiones y ojalá 20 estaciones de carga rápida en Bogotá. Ya vamos avanzando rápidamente con el sector privado. Entonces, esta política tiene diferentes estrategias y metas. Definimos estrategias para cada modo de transporte, entendiendo la particularidad de cada uno de estos y proyectando metas ambiciosas de renovación. Entonces, por ejemplo, por normatividad desde este año, los buses nuevos tienen que ser cero emisiones. Estableciendo un periodo, ¿no? Un periodo de transición. No es de un momento a otro, sino hay un periodo de transición porque pues esto también conlleva unos gastos y unos recursos importantes para el distrito. Los vehículos, por ejemplo, de uso oficial tipo automóvil, campero y camioneta comprados tienen que ser cero emisiones y un 10% de los contratados, y esto aumentará progresivamente con el paso de los años. Esta política también cuenta con objetivos específicos para optimizar y orientar nuestra gestión a futuro, a partir, por ejemplo, de más de 40 espacios de participación que hemos tenido con gremios, con comunidad, con los diferentes sectores,
con los diferentes actores que involucran un proceso normativo. Hemos tenido un plan de acción concreto definiendo 5 objetivos principales. Primero, pues desarrollar incentivos económicos y no económicos. Digamos que acá no todo es plata, también hay que motivar, hay que comenzar a cambiar el chip y a cambiar la manera en cómo utilizamos estas tecnologías sostenibles. Entonces, incentivos tributarios económicos que se están estudiando y estructurando y que estamos sacando este año mediante un fondo de renovación de carga de camiones medianos, incentivos no económicos, como las excepciones a la circulación de pico y placa. Digamos que la ocupación de vehículos de más de 3 ocupantes podrían tener una excepción de circulación de pico y placa, y la definición de puntajes adicionales y requerimientos habilitantes, por ejemplo, en contrataciones de vehículos escolares. Otro objetivo es la consolidación de una red de infraestructura de recarga. Aquí sí, importantísimo el apoyo del sector privado y se está moviendo buenísimo. Estamos explorando esquemas público-privados para el despliegue de infraestructuras de recarga de uso público. Estamos trabajando, por ejemplo, con entidades distritales y, por ejemplo, en el Plan de Ordenamiento Territorial obligamos a todos los equipamientos públicos contar por lo menos con una estación de carga eléctrica. Otro objetivo es promover un modelo de economía circular de baterías eléctricas que en conjunto con la Secretaría de Ambiente busca incluir acciones para generar programas post-consumo de baterías eléctricas. Pues estas baterías eléctricas tienen una vida importante y tienen un impacto en el medio ambiente. Hoy en el país ya hay empresas que tienen la capacidad para darles segundos o terceros usos y aprovechar sus componentes, y la idea es trabajar muy de la mano con ellas. Dentro del desarrollo de un entorno de comunicación y participación, generar muchas más capacidades técnicas, por ejemplo, apoyar la información y decisiones de la ciudadanía que hagan parte de esta transición. Hay que hacer mucha pedagogía, hay que apoyarse, por ejemplo, en instituciones educativas públicas que tenemos en Colombia, como el SENA, o gremios con sector privado como la Cámara de Comercio, para trabajar fuertemente en estos cursos de formación para todos y que aprendamos de qué es la movilidad eléctrica realmente. Y finalmente, el último objetivo es establecer un ecosistema entre sectores para innovar, para seguir buscando nuevas tecnologías. Esto no para, la tecnología va muy rápido, nosotros tenemos que comenzar a andar muy de la par en las regulaciones. Bueno, ¿qué tenemos hoy en movilidad eléctrica? Como lo mencioné, la política pública enmarca la gestión en este aspecto, pero no es el inicio. Sigue, porfa. Hoy Bogotá es conocida como líder en movilidad eléctrica a nivel mundial. Nosotros contamos con 40 taxis eléctricos circulando en un programa piloto, esperamos tener más, esperamos mejorar las condiciones de esta flota. La idea es que el Ministerio de Transporte de Colombia aumentará la capacidad transportadora en 1% en taxis eléctricos, y desde nuestra secretaría estamos preparando todos los actos normativos y el proceso para hacer esta ampliación. Ese es un trabajo que ya lleva algunos años, pero pues ustedes saben que estos procesos tienen sus tiempos y sobre todo en la gestión pública es un esfuerzo continuo entre los diferentes actores y los diferentes ámbitos. Un ejemplo, se ha realizado una articulación con actores como Motoriza, que es un sector privado acá, quien ofrece un vehículo especializado para el servicio de taxis y condiciones bancarias favorables para la adquisición. Esto motiva mucho a este gremio de taxistas para cambiar un poco las tecnologías tradicionales a estas nuevas tecnologías. Hoy tenemos 50 puntos de recarga de uso público, 5 son de carga rápida, esperamos tener más. Los centros comerciales de Bogotá ya están en la vanguardia de estos puntos de carga, vamos bien, y esto se vuelve como una competencia también entre los diferentes establecimientos para tener un fuerte reconocimiento frente a ese compromiso social y ambiental con la ciudad. Sigue, porfa. Los modelos de negocio, como ustedes bien saben, en todas las ciudades son prueba y error. Nosotros hemos hecho varios intentos, varias pruebas, algunas exitosas, algunas no tan fáciles, pero ha sido un proceso de aprendizaje bien interesante e importante para poder ser reconocidos actualmente como una ciudad líder
cero y bajas emisiones. En el caso del transporte público, por ejemplo, se busca generar el menor riesgo para los operadores. Buscamos incentivos en las licitaciones, generar puntajes, por ejemplo, adicionales en la licitación para la flota de cero y bajas emisiones en contratos más largos, tipo 15, 12 años. La construcción y provisión de patios por parte de la empresa energética, en el CODESA, que es un actor importante en este aspecto. En el caso de infraestructura de recarga, este modelo es diferente porque es difícil que el sector público pueda adecuar y proveer estructura de recarga, en particular a la de carga rápida por sus costos elevados. Entonces, vemos que acá hay unas condiciones diferentes. Entonces, también requerimos que el sector privado explore diferentes alternativas que estamos trabajando también de la mano con, por ejemplo, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en sus estacionamientos fuera de vía. Bueno, así rápidamente un poco de contexto, ahora sí un poco hablando de fuentes, sigue porfa. La administración, para lograr todo esto, que es un largo camino, ha desarrollado un plan de implementación de nuevas fuentes para nuestro Fondo de Estabilización Tarifaria y Subvenciones. ¿Qué es eso? El FET es nuestro fondo para subsidiar y para darle vida y darle continuidad y darle el respiro y a las necesidades a nuestro sistema de transporte. Este FET se crea en el año 2019 y es un fondo que requiere capital que llegue constantemente, es decir, necesitamos fuentes continuamente, inventarnos fuentes, crear fuentes y generar fuentes que alimenten este FET. Este plan detalla unas fuentes a hoy, seguimos trabajando en estas fuentes, pero puedo llamar la atención frente, por ejemplo, a fuentes asociadas al pago voluntario por acceso a zonas de restricción vehicular, que nosotros denominamos actualmente como el pico y placa solidario. No sé si ustedes hayan oído, pero el pico y placa solidario es un mecanismo que restringe la circulación vehicular de ciertos vehículos ciertos días por el número de la placa. Hemos recaudado más de 19 millones, alrededor de 19 millones de dólares que son destinados al FED. Los recursos que nosotros recaudamos por fuentes son destinados al FED. Existen fuentes, por otro lado, que aunque no han sido aprobadas por ley, requieren trámite de nuestro Consejo de Bogotá, como la fuente de contribución por el tributo a las tarifas del servicio de parqueadero fuera de vía. El servicio de parqueadero fuera de vía son los parqueaderos normales que uno ve como en predios específicos. Esta fuente fallamos, pues hubo una falla ahí en su aprobación, pero esperamos volverla a presentar próximamente. Otras fuentes que han sido aprobadas a nivel de ley, porque digamos que las fuentes también en Colombia, como para los extranjeros, tienen diferentes ámbitos de aprobación. Unos vienen de la nación, otros vienen del distrito y próximamente vendrán unas desde el ámbito regional con la región metropolitana y la Agencia Regional de Movilidad. Entonces, hay otras fuentes ya aprobadas por la nación, por ley, como el parqueo en vía y el porcentaje de los ingresos por multas. Si bien la Secretaría de Movilidad las tiene contempladas en la generación de estos ingresos para el SITP, para el Sistema Integrado de Transporte Público, están condicionados a los excedentes generados por la fuente. Otra fuente que estamos trabajando es el sistema de cobros por estacionamiento en superficie, que inició operaciones con las primeras 1000 plazas, 1000 cajones, 1000 estacionamientos en calle, en vía. Esperamos tener a diciembre de este año 3000 cajones repartidos en la ciudad, en unas zonas específicas. Y también estos recursos en este momento son para la sostenibilidad del proyecto, pero una vez tenga la sostenibilidad, serán destinados al FED. Y hay otras fuentes que también van alimentando estas iniciativas de cero y bajas emisiones asociadas al ordenamiento territorial, por ejemplo, en proyectos como la primera línea de metro, estas zonas que se generan alrededor de las estaciones de Transmilenio y de metro, bajo principios de transporte orientado por el TOD, van a generar mecanismos de captura de valor para poder generar también recursos en los próximos años.
Siguiente, porfa. Esa es un poco la gráfica del avance del pico y placa solidario. Y adicional al pico y placa solidario, implementamos desde enero de este año un pico y placa que denominamos el pico y placa regional. Bogotá en este momento tiene unos retos importantes en obras. Tenemos alrededor de 500 frentes de obras. Vamos a tener unos 5 años duros de obras en la ciudad. Esto nos genera congestión y a su vez la congestión genera contaminación. Entonces estamos buscando diferentes medidas para reducir esta congestión, para poder mitigar un poco los impactos ambientales. Y esto implica un trabajo también asociado a todos los modos. En términos de vehículo particular, tenemos que reducir los carros en la ciudad, bajarle un poquito el uso del vehículo mediante diferentes mecanismos. Un mecanismo es pico y placa solidario, otro mecanismo es pico y placa regional y otro mecanismo es carro compartido. El pico y placa regional en particular funciona en que los días festivos de puentes, es decir, cuando es feriado, fines de semana feriado, sábado, domingo, lunes festivo, en las horas de la tarde restringimos la entrada en los 8 accesos de corredores viales por los números de placas e igualmente estos recaudos se dan para el FED. Sigue, porfa. Y bueno, ya para terminar mis últimos 5 minutos, ¿qué retos tenemos frente a materia de financiación y gestión de la movilidad sostenible? Tenemos mucho trabajo por delante. Sigue porfa, frente al despliegue de buses eléctricos y en general de la movilidad eléctrica en los diferentes segmentos, la principal barrera es una de las principales barreras es la brecha del CAPEX entre tecnologías y su infraestructura. Esto es significativo para el transporte público, pero también para los pequeños propietarios que quieren hacer la transición tecnológica, como en el caso de transporte de carga. Entonces, estamos trabajando para que a través de nuevos modelos de negocio se incentive la renovación. Sin embargo, pues es clave continuar definiendo incentivos y buscando fuentes alternativas de financiación. Acá las ideas son súper bienvenidas. Nosotros todos los días buscamos diferentes opciones para generar nuevas fuentes de financiación a partir de datos, a partir de referencias nacionales, a partir de mecanismos asociados a los modos, etc. Otro reto que tenemos es la articulación entre el sector nación y la ciudad, y eso también tiene que ver con política pública y con continuidad de estas administraciones. Digamos que cada 4 años cambian las administraciones, pero no empatan al mismo tiempo, sino que tienen un traslape como de 2 años entre el cambio de la administración nacional y la distrital. Entonces, este reto de articularnos entre ambos constantemente, pues es continuo. Para nosotros trabajar con la nación en fuentes de financiación es clave. En particular, la nación puede ser mucho más estricta en términos de reglamentación que promueva una transición hacia 0 emisiones. Alinearnos con las determinantes desde la nación también es importante. La nación tiene un rol clave en los incentivos que se pueden generar, en particular de incentivos económicos. Ahorita nos viene, por ejemplo, un nuevo plan de desarrollo nacional que tenemos bastantes esperanzas para articular muchas de las políticas que hemos estado trabajando, porque es allí finalmente donde se reglamenta y se viabiliza como estas intenciones mediante una ley. Y la articulación de múltiples actores y sectores, como por ejemplo el sector energético. Nosotros hemos hecho una excelente articulación con el Grupo de Energía de Bogotá y en él, y esto nos ha permitido facilitar esta transición. Bueno, eso era lo que queríamos mostrarles. Creo que ya aquí acabo mi presentación. Bueno, finalmente la última es como nuestra visión a 2035. Esto es un plano del POT, de nuestro plan de ordenamiento territorial. Bogotá le está apuntando realmente a hacer una transformación a sistemas limpios, a un sistema férreo articulado con el sistema de transporte. No me voy a ver mucho detalle, pero nosotros estamos aspirando a tener 5 líneas de metro, 2 regiotrams de articulación con la ciudad de región, 7 cables aéreos, 22 corredores verdes de alta y media capacidad, un sistema, como ustedes ven, bastante limpio, bastante amigable con el medio ambiente, en donde el transporte público tiene un rol importante. Muchas gracias.
Creo que hubo una alerta de temblor en México y perdimos a todos nuestros, sí, Justo, ¿cierto? Porque yo escuché que sí, alguien dijo, mientras tú hablabas, Susana, hiciste temblar a México. no sé si Fer está con nosotros o Tani, pero parece que sí hubo una alerta Es sísmica en correcto. Ciudad de México. Sí, bueno, pasó hace unos minutitos, no sonó Ujú. como tal la alerta, pero sí se reporta, bueno, que en algunas partes de la ciudad sonó. Pero si les parece, podemos continuar. Fer parece que tiene algunos problemas con su internet, probablemente después del ligero movimiento. Angie, tú que tienes las preguntas ahí preparadas, no sé si nos puedes apoyar. Ah, ya volvió. Ya estoy de regreso, excúsenme, me quedé con el mapa del POT. Muy interesante, Susana, pero tuve que moverme de lugar por problemas de conectividad. Ah, pensábamos que era el terremoto. El temor, sí, que hubo un temblor, ¿lo Sí, sentiste? está suavecito, pero sí. Aquí siempre pasa que estamos en los webinarios. Pero no ameritó alerta Alarma, sísmica. ¿no? No estamos Ok. movilizando los servicios de emergencia de la ciudad. Mejor. Ok, no, muy bien todo. Perdón, aquí ya de regreso, pues mira, quisiera comentar, Susana, tu presentación de los bloques, uno muy importante, todos muy importantes, pero uno que me llamó mucho la atención es la política pública, que contempla una cantidad de factores que determinan metas y alcances muy claros en materia de ese proceso de transición hacia vehículos de cero y bajas emisiones. Me parece que eso abre la puerta un poco a pensar en esos esquemas de financiamiento que ya empiezan a mostrar ingresos para poder tener, digamos, otros usos de esas fuentes en miras al transporte sustentable, que es el otro comentario que quiero hacer. Si bien es cierto, el foco está en el transporte público, considerando que es uno de los modos más sustentables, pues también hay una mirada hacia los otros modos de transporte y yo creo que eso va abriendo la puerta de manera importante hacia ese proceso de transición. Entonces, Susana, muchas gracias por tu presentación y creo que sigue sumando y se va cumpliendo el objetivo del webinario en el sentido de poder ver cómo van aplicando ya en la realidad estas experiencias y estos desarrollos que nos dejan aprendizajes muy importantes para quienes están empezando en estos procesos o están en desarrollo de estos procesos y lograr el éxito en la implantación de proyectos. Hay algunas preguntas del público que me voy a permitir compartir en el tiempo que tenemos. La primera de ellas tiene que ver con los retos que implica obtener el financiamiento para este tipo de proyectos, retos y barreras. Y yo creo que esto es importante porque creo justo que los aprendizajes nos van dejando identificar muy claramente. Roberto mencionó algunos. Entonces sí quisiera como este primer espacio abrirlo a los panelistas para identificar un poco esos retos y barreras del financiamiento de los vehículos eléctricos. No sé quién quiere empezar, no sé si Margarita, Susana. Pues yo empiezo por lo general porque no trabajo en una ciudad y qué rico escuchar a Susana y a Roberto con las experiencias específicas de cada ciudad. En el trabajo que nosotros hemos hecho, tanto con el WRI, con Zebra, entrevistando a diferentes instituciones financieras, desde el Banco Interamericano de Desarrollo y los bancos comerciales, las primeras cosas que nos dicen es que ellos necesitan garantías institucionales. Entonces, obviamente, esa es una barrera para ciudades donde, por ejemplo, no tienen cómo cerrar el FED, que es el Fondo de Estabilización Tarifaria que nos mencionaba Susana, porque hay ciudades donde no tienen cómo cerrarlo y en el fondo entonces los operadores no reciben todos los costos y obviamente esa es la razón por la cual las flotas son más viejas, no hay reposición, los sistemas no son mantenidos propiamente, lo sabemos todos en Latinoamérica. Y las instituciones financieras tienen esos requisitos porque obviamente ellos quieren garantizar el retorno de sus inversiones. Entonces, para mí, los retos principales es lograr ese nivel de institucionalidad. Ellos hablan mucho de las instituciones financieras y los inversionistas del recaudo unificado, recaudo unificado y digital, y también el hecho de que existen fiducias o organismos que realmente lleven el orden de pago, ¿no? Que si se atrasa, que es lo primero que se tiene que pagar, que si hay caída de la demanda, por ejemplo, como pasó en la pandemia, cómo se va a cerrar ese hueco. Entonces, esos requisitos institucionales para mí es una barrera para ciudades menores.
Y cuando hemos trabajado en ciudades menores, que nos ha tocado en ciudades más pequeñas, pues hay que estar acompañados de ese proceso que tienen esas ciudades de intentar profesionalizar las empresas de transporte, organizarlas, institucional, el recaudo, la tarjeta única, que de pronto ciudades como Bogotá y México ya pasaron por eso, pero el resto de las ciudades todavía están aprendiendo. Y también tenemos el tema de la informalidad, Fernando. Y en nuestros países, no en estas dos ciudades, pero también lo hay, pero en mayor grado en las ciudades menores hay mucha informalidad. Y ese sector informal es más difícil, tiene más barreras para acceder al financiamiento. Muchas gracias, Margarita. No sé si Roberto, Susana quieren comentar algo respecto de este punto. Si quieres yo me lanzo. Bueno, yo creo que hay desde diferentes ámbitos algunos retos y barreras. Primero la articulación, o sea, la articulación con los diferentes ámbitos. Entonces, la articulación nación, distrito, departamento es un reto grande. Pues burocráticamente, pues eso también conlleva unos tiempos y unos plazos que no son tan rápidos como uno quisiera para implementar estas políticas. Y pues sí, hay que meter la ficha para sacar esas buenas relaciones, y yo creo que Bogotá lo está haciendo en este momento muy bien, de la mano con la nación y el departamento, pero pues no ha sido así siempre, y por eso tenemos un rezago de casi 20 años de infraestructura en la ciudad. Otro reto es las regulaciones, porque el financiamiento como tal implica también unas regulaciones que hay que sacar. Y estas regulaciones, por un lado, implican unas aprobaciones, ya sea por parte del Congreso o por parte del Consejo, que también conlleva unos tiempos largos. Entonces hay fuentes de financiación que nosotros proponemos, pero pues no son aprobadas por el Consejo, o se caen por alguna u otra razón. ¿Sí? Y otro reto está asociado, por ejemplo, en este momento en la Secretaría de Movilidad, al recaudo. El recaudo, nosotros somos una entidad autosostenible, entonces vivimos también de lo que se recauda en la misma entidad. Ese es un reto que también estamos enfrentando, estamos viendo diferentes mecanismos para mejorar el sistema de recaudo. El sistema no es fácil, hay un tema cultural importante, la misma informalidad hay un tinte que le aporta a esta barrera. Y finalmente, un reto de financiamiento es en Transmilenio en particular, tiene que ver con la tarifa técnica y la tarifa del usuario, ¿no? Entonces, esa brecha es complicada. Nosotros quisiéramos que fuera, pues, que no hubiera esa brecha y esa diferencia, pero pues existe y va a existir por lo menos en el corto plazo, y es un reto que tenemos asociado al Fondo de Estabilización Tarifaria, porque tenemos que cubrirlo y tenemos que cubrir una demanda de la ciudad y tenemos que garantizar el transporte público como un servicio elemental para los ciudadanos. Muchas gracias, Susana. No sé si Roberto quieres comentar algo sobre esto en el aprendizaje de estos tiempos con Metrobús. Coincido con todo lo que acaban de decir Margarita y Susana. Lo único que agregas es que la historia de Metrobús ilustra cómo este tipo de cambios son también oportunidades para las ciudades, porque cuando se necesita reestructurar o reconstruir un sistema de transporte, se requiere una excusa. En el caso de Metrobús fue la construcción de la línea 1 sobre Insurgentes, y el tipo de estaciones y el tipo de autobús. Un autobús eléctrico da para buscar un cambio de esta naturaleza para las empresas, como dijo Margarita, que no tienen esta estructura. Es un hecho que sin una estructura de este tipo, a menos de que haya una garantía a nivel gobierno, estado, municipio, la posibilidad de conseguir financiamiento es cercana a cero. Muchas gracias, Roberto. Hay una pregunta y va más dirigida, Roberto, a la Ciudad de México, un poco también en el ámbito metropolitano y regional, y tiene que ver un poco con cómo,
digamos, el sistema de transporte de la Ciudad de México y la zona metropolitana pueden tener algún acercamiento para lograr compartir experiencias y lograr trascender el sistema de transporte más allá de las barreras propias del territorio, que son transparentes para los usuarios, y cómo lograr que el buen desarrollo que hay en la ciudad trascienda un poco al resto de servicios, y tiene todo que ver también con la implantación de nuevas tecnologías. No sé si quieres comentar algo al respecto. Ese es un reto principalmente político que está atendiendo de manera efectiva la jefa de gobierno. Ejemplos, la construcción y culminación del tren interurbano a Toluca, eso es con el Estado de México, la construcción del trolebús elevado a Chalco, va a cruzar de Santa Marta en la Ciudad de México a Chalco en el Estado de México, la construcción del tren suburbano hacia el nuevo aeropuerto. Entonces, principalmente se requiere la voluntad política de ambos lados. La ha habido de parte de la jefa de gobierno, requiere tiempo cuando la gobernanza no es la misma. Entonces, Metrobús no tiene el mismo esquema de gobernanza que tiene Mexibus, por ejemplo. Podemos empezar y hemos empezado a ver la integración de los sistemas. Por ejemplo, nosotros ya estamos utilizando infraestructura de Mexibus en Metrobús en la línea 4. Cuando fue el incidente de la subestación del metro en enero del año pasado, integramos a Mexibus a la línea 1, y ahorita con la construcción de Indios Verdes, vamos a, y esta fue una decisión de nosotros, o sea, digamos que así no vino el proyecto. Indios Verdes lo vamos a reconstruir. Indios Verdes es uno de los tramos más importantes de la Ciudad de México, probablemente del continente, porque es una cosa inmensa, y lo vamos a meter hasta La Raza, la ruta de Mexibus. Entonces, Mexibus va a entrar a la Ciudad de México. Entonces, lo que quiero hacer ver es, se requiere voluntad política y paciencia, consistencia también. Pero lo que estamos viendo para mí es muy alentador y muy emocionante. Y en esa misma línea, Susana, un poco del reto que plantea Roberto político en relación con esa integración regional, solamente quisiera oír de tu parte. Yo sé que ha sido un proceso largo, pero ¿dónde identificas tú el que hayamos llegado en Bogotá a hablar ya de una cosa más institucional en términos de Bogotá región, que puede ser un tema interesante, no solo para la prestación del servicio, sino tiene todo que ver también con el financiamiento, porque yo creo que eso va agregando de alguna manera? Era una necesidad para Bogotá hablar de ciudad-región. Nosotros estábamos como encapsulados en nuestros 7 millones de habitantes, pero compartimos y estamos conurbados con otros 3 millones de habitantes que trabajan en Bogotá y se mueven en Bogotá. Eso es un trabajo que no es del último año, es un trabajo que viene de años atrás. Entonces, también con el gobierno nacional y con la voluntad política, se ha sacado una ley orgánica, se ha sacado una ley este año. Vamos a constituir las regiones, nos vamos a adherir a la región metropolitana, porque eso es otro proceso que todavía nos falta surtir, y constituiremos la Agencia Regional de Movilidad. Entonces, yo creo que esto es un tema de voluntad política, también, como dice Roberto, de mucha paciencia. No es un tema de ya para allá, pero es un tema al que hay que trabajarle, no hay que parar en eso. Muchas gracias, Susana. Yo creo que este tema nos da para otro webinario, hablar un poco de la integración metropolitana y regional, pero en aras del tiempo debemos ir como cerrando, no sin antes agradecer el haber podido oír todas las experiencias que hemos oído el día de hoy, partiendo de que tenemos una problemática de emisiones de gases de efecto invernadero que vienen del sector transporte y que están generando sobre las personas unos efectos negativos en términos de muertes y enfermedades cardiorrespiratorias, y que se requiere, de acuerdo con los compromisos globales, hacer intervenciones que tienen que ver con la reducción de ese impacto negativo y sobre todo el impacto que tiene sobre las personas este tema de las emisiones de gases de efecto invernadero y los contaminantes locales. Y en ese orden de ideas, pues están los compromisos globales, la política global, pero existe el compromiso y es necesario a nivel nacional, y me gustó mucho pues oír cómo ese orden en las políticas públicas permite, y lo mencionaba hace un rato, fijar metas, fijar
puntos de llegada que incluso abren la puerta para poder abrir esas nuevas opciones a fuentes alternativas de financiamiento, que si bien tienen un reto en términos del recaudo, como lo mencionabas, Susana, pues ya el que queden establecidas va a generar también un cambio en el chip de ciudadanos y ciudadanas sobre la importancia que tienen estas nuevas fuentes de financiamiento y sobre el sistema político, porque ahí hay un tema de no receptividad cuando se dan esos cambios que tocan el bolsillo, pero que finalmente es importante entender que van hacia una mejora. Y a partir de eso, pues entender que para el financiamiento de este cambio hay fondos del nivel global sobre los cuales hay la posibilidad de acceder. Hay unas preguntas en el chat, pero vi que los panelistas fueron contestando. Y hay fondos a nivel nacional y la creación de estas nuevas fuentes generan también fondos que pueden ser usados en estos temas, hablando además de incentivos indirectos que permiten también el cambio. Y luego, cómo lograr que teniendo estos elementos de financiamiento se revisen los modelos de negocio con los operadores actuales del transporte, con los operadores por venir, pero incluir adicionalmente a nuevos actores en la ecuación. El de la infraestructura de energía, el que ofrece el servicio, el que produce la flota, incluso también puede invertir para que los sistemas funcionen, el operador en su función de operador, y pensar creativamente en esos nuevos modelos de negocio que solo se logran, como alguien lo mencionó, con prueba y error, porque de ahí se va aprendiendo. Y yo creo que el hecho de tener esas experiencias en desarrollo dejan aprendizajes importantes que nuestros panelistas pues han presentado en sus conclusiones y que nos dejan, yo creo, mensajes muy, muy importantes para poder hacer esta transición, mensajes de coordinación institucional de los diferentes niveles en los países, mensajes de la necesidad de regulación clara, de cambio en la conciencia en el recaudo y de cambio en pensar la movilidad de manera más integrada a nivel de ciudades y regiones para lograr mejor conectividad y con esto ir hacia ese proceso de transición que es tan importante para cumplir esos compromisos y reducir esos impactos negativos. Yo por ahí dejaría, me ha parecido absolutamente nutritivo este panel, esta conversación, les agradezco nuevamente y devuelvo la palabra a Andrea para cerrar nuestro webinario. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a nuestras y nuestros asistentes que estuvieron aquí muy atentos el día de hoy. También muchísimas gracias a las y los panelistas, Angélica, Margarita, Susana, Roberto, por tan interesantes presentaciones y la discusión que se generó alrededor de estas. Antes de despedirnos, les queremos agradecer mucho por esta participación en la última serie de mayo, mes del financiamiento climático, el cual, como les comentaba al inicio, es una iniciativa de la Comunidad Climática Mexicana. También quiero extenderles una cordial invitación para que nos acompañen el próximo miércoles 15 de junio a las 10 de la mañana en el seminario número 26 de esta serie, en donde se abordará la economía circular como medida de acción climática subnacional. Pueden encontrar el enlace del registro en la sección del chat. Ahí los esperamos. También quiero finalizar esta sesión con un mensaje sobre una encuesta de 4 preguntas que encontrarán cuando se cierre la sesión de Zoom, y les agradeceremos muchísimo a quienes tengan la oportunidad que puedan compartirnos su opinión sobre el seminario. Nuevamente, muchísimas gracias a las y los panelistas por sus excelentes presentaciones y a todas las personas que nos siguieron esta tarde. Les recordamos, ya para finalizar, que pueden consultar este y los seminarios anteriores en la página web de la Comunidad Climática Mexicana, que se muestra en pantalla, y asimismo les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Mediante este código QR que se muestra en pantalla pueden escanearlo para conocer más sobre las actividades de la comunidad mediante nuestras redes. Les esperamos en los próximos seminarios y eventos de esta Comunidad Climática Mexicana. Que tengan muy buena tarde.